tal, amigo de Controversia? ¿Cómo están? Vamos a emitir nuestro comentario para hoy, martes 7 de julio del año 2020, en el día 114 de la cuarentena para Arequipa y 6 regiones más del país. Bueno, vamos a seguir comentando sobre este zafarrancho constitucional, o inmunitario, como le hemos llamado nosotros, respecto a lo que pasó el último domingo en el Congreso de la República. Vamos a ser un poquito más didácticos hoy, dado que ya tenemos más elementos de juicio y además porque la gente se ha quedado pues un tanto anodadada, ¿no? ¿Qué es esto de por qué reforman 5 artículos? ¿Qué tiene que ver el Tribunal Constitucional? ¿Por qué se ven afectados los representantes del Defensor del Pueblo? ¿Qué tienen que ver los ministros? Y el tema era solamente con el Congreso de la República. Muy bien. A ver, empezaremos por algo genérico. La ley dice, y lo dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Y la verdad es que, como ustedes saben, eso no es cierto, ¿no? En la práctica no. Quien tiene plata, puede modificar resoluciones en el Poder Judicial, puede dejar de pagar papeletas por las infracciones al tránsito y, en fin, muchas cosas más. Puede evitar ir a la cárcel incluso. Bueno, pero esa es una cuestión, digamos, que se da en la práctica. Pero la ley, en teoría, dice que todos somos iguales ante la ley. Pero eso, en teoría, tampoco es cierto. Porque las altas autoridades de nuestro país, a ver, empezaremos, presidente de la República, ministros, congresistas y algunas autoridades, como por ejemplo los miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los integrantes ahora del Consejo Nacional de Justicia, que es el órgano encargado de ratificar o remover a jueces y fiscales del país, tienen una especie de escudo. Son como Superman o como Batman, ¿no? O sea, tienen cierta protección. Y la protección no es física, no se trata de un casco, no se trata de un chaleco antibalas, no. La protección que les da la ley, y esa es la diferencia con cualquier ciudadano común del país, de los 33 millones que hay en nuestro país, en nuestro Perú, tiene esta protección jurídica para este tipo de autoridades. Y esas protecciones no se llama kriptonita ni tampoco tela de araña, no. Ese tipo de protecciones que tienen este tipo de autoridades son de 3 naturalezas. Uno es el antejuicio. Segundo es el juicio político. Y tercero es la inmunidad. Son 3 tipos de protecciones que tiene estas autoridades. Y el jefe de Estado, además, como máximo representante del país, es irresponsable por los actos políticos cuando ejerce la función de presidente de la República. Si él firma un decreto, una norma irregular, él es irresponsable y no tiene ninguna irresponsabilidad. Es decir, es la más alta autoridad y por tanto tiene toda esta caparazón. Es como Superman, ¿no? Algo así, para decirlo, para que ustedes me entiendan. Bueno, por eso es que cada vez que interpelan a un ministro, no pueden llamar al presidente de la República, llaman al ministro de la cartera encargada. Si el presidente de la República cometió un desliz en el sector salud, no llaman al presidente de la República, llaman al ministro, porque el ministro sí es responsable políticamente de las tareas. Por eso es que ocurre ese tipo de cosas, por eso es que al Congreso no va el presidente de la República, van los ministros de Estados encabezados por el señor Ceballos, en este caso presidente del Consejo de Ministros. A eso se debe. Bueno, a ver, les seguiré explicando. ¿De qué se tratan estas 3 figuras que les he dado cuenta? A ver, el antejuicio es para ministros de Estado. Por el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ellos, antes de ir al Poder Judicial, tienen un antejuicio. Y esto incluso, este antejuicio permanece incluso hasta después de
ser ministros, hasta después de ministros. Es por el ejercicio de sus funciones. Puede ser, si algún ministro, por ejemplo, dio una resolución habilitando la pesca en el mar peruano, cuando estaba prohibido, por ejemplo, ahí sí merece que se haga un antejuicio por sus funciones, ¿no? Luego viene el juicio político. Este es una figura que no tiene responsabilidad penal. Simple y llanamente aquí se aplica o se destituye a ese funcionario o a ese ministro, se le inhabilita, como se inhabilitaron, por ejemplo, a varios ministros en el tiempo de Fujimori por haber apoyado el autogolpe, o se le suspende temporalmente, ¿no? Acá no hay responsabilidad penal cuando se habla del juicio político. Solamente se aplica ese tres tipos de sanciones. Acá no hay responsabilidad penal en el juicio político. Y finalmente, la inmunidad parlamentaria, que también la tienen otras autoridades del país, no solamente los congresistas, que implica que cuando yo voy a pedirle que le levanten la inmunidad a un congresista, tengo que remitir todo el expediente a la Corte Suprema. La Corte Suprema le traslada el pedido al Congreso de la República y el Congreso de la República dice, bueno, vamos a aprobar si es que el señor fulano de tal merece que le levanten la inmunidad parlamentaria. Todo ese corrillo lo han extendido pues demasiado, ¿no? Porque se supone que es expeditivo, se supone. Pero en el Congreso pasado, en el Congreso de los fujimoristas, cuando ellos ordenaban, mandaban, pues lo mandaban al archivo o simplemente la hacían larga, de tal manera que ese pedido, pues que tenía que resolverse en 10 días o 15 días, se resolvía pues en 6 meses y muchas veces lo han archivado, por esta conducta que a veces hay en el Congreso de la República, ¿no? De que otorongo no come otorongo. Y ese es el punto central, en realidad, de toda esta discusión que ha habido en el Congreso de la República, que sea otra institución aparte y no sea el mismo Congreso quien le levante la inmunidad a un congresista por los delitos que ha cometido antes de que fuera congresista, antes, no por los delitos de función, no, antes. Si antes violó a una niña, robó, malversó, por esos delitos, no por el ejercicio de funciones. Para eso es esta figura de la inmunidad parlamentaria que, como reitero, también tienen otras autoridades. Pero, y el asunto central era ese, ¿no? Solamente era ese básico, ¿no? Primero, establecer un margen, un tiempo adecuado. Y segundo, que no sea el propio Congreso quien le levante la inmunidad a sus congresistas, a sus colegas, que sea otra institución. Y habían planteado, ¿no? Podía ser el Consejo Nacional de Justicia, podía haber sido la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema o en todo caso el Tribunal Constitucional. Pero lo que ha pasado ayer o el domingo es que se ha hecho tal zafarrancho que al final no solamente, y esto tenía que modificarse el artículo 93 de la Constitución, solamente para eso, nada más que para ese. Y finalmente han tenido que modificarse 5 artículos de la Constitución. Ahora, todas estas 3 figuras, el antejuicio político, la inmunidad parlamentaria y el juicio político, ya no solamente les han levantado, según en primera votación, a los congresistas, sino también les han levantado al presidente de la República, al ministro y al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, que nada tenía que hacer en este debate, no sé por qué. Por eso se ha convertido en un zafarrancho todo esto. En el fondo, el asunto debió simple y llanamente terminar en una modificación, ¿no? Que no sea el propio Congreso quien modifique, quien le levante la inmunidad a un parlamentario, sino sea otra institución. Pero acá se ha hecho tabla rasa. Y ahora, con esta primera votación, y si es que se confirma en esta legislatura que ayer se ha iniciado, bueno, ya nadie, para empezar, tiene inmunidad parlamentaria, nadie tiene derecho al antejuicio, nadie tiene derecho al juicio político. Y listo, todos van a la olla del Poder Judicial, y ahí sálvese quien pueda, desde el jefe de Estado. Lo que se ha hecho, pues, es toda una mezcolanza.
todo un sancochado, cuando debió modificarse simple y llanamente eso, que sea otra institución la que le levante la inmunidad parlamentaria al congresista en cuestión, y nada más. Bueno, más o menos un poquito esa es la explicación que queríamos darles cuenta sobre lo que ha pasado este domingo. La verdad es que un poco más los congresistas se anulan media constitución, ¿no? Es como cuando usted le da la mano a una persona y la persona pues le agarra el antebrazo, le agarra el brazo y un poco más ya le quiere cortar la espalda. Más o menos eso es lo que ha pasado en el Congreso de la República. En fin, poco más y se vuelan la mitad de la Constitución en el Congreso de la República. Es cierto que, y con esto voy a finalizar, que ante la ley todos somos iguales. Y que estas tres figuras de las que le he hablado, bueno, ahora el camino está llano a todos. Todos están en el mismo nivel, no hay protección para nadie, y yo creo que en el fondo sí debe haber cierta protección para autoridades por la función que cumplen, no por los anticuchos que tiene, por ejemplo, Martín Vizcarra, o que tienen varios congresistas en el país, o que pudieran tener otras autoridades. Eso no. Para eso no debe servir estas tres figuras de las que les he hablado, no para abusar de la ley. Ahora, bueno, todos están en el llano y el suelo está parejo para todos, pero eso es muy peligroso en una democracia tan incipiente como la nuestra. Amigos de Controversia, retornamos mañana para continuar con nuestro micro noticiero siempre a las 7:30 de la mañana. Hasta entonces, muy buenas.